Imagina que estás caminando por una pequeña ciudad de Colombia en los años 90. Las calles están llenas de vida. Vendedores ambulantes, niños corriendo, mercados bulliciosos. El país lleva décadas en conflicto, pero la gente sigue adelante. La vida continúa. Ahora imagina que en esas mismas calles hay alguien observando. Alguien que parece inofensivo. Un hombre mayor, delgado, con muletas a veces, disfrazado de cura otras veces, sonriente, amable. El tipo de persona en quien confiarías. Ese hombre tiene un nombre: Luis Alfredo Garavito, y tiene un alias que Colombia nunca olvidará: La Bestia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es el caso del asesino serial más prolífico de toda América Latina. Un hombre condenado a 1853 años de prisión por crímenes que sacudieron a una nación entera y que, décadas después, siguen dejando heridas abiertas. Bienvenido a Crónicas en Tinta Negra. Yo soy tu narrador. Y hoy te llevo al corazón de uno de los casos más oscuros de la historia. Para entender cómo alguien se convierte en lo que fue Garavito, hay que retroceder hasta el 25 de enero de 1957. Ese día, en Génova, un pequeño pueblo del departamento del Quindío en Colombia, nació Luis Alfredo Garavito Cubillos, el primero de 7 hermanos. Imagina esa infancia. Un pueblo rodeado de montañas verdes, cafetales, olor a tierra mojada. Parece idílico, pero puertas adentro, la historia era otra. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre violento. Golpeaba constantemente a la madre de Luis delante de todos los hijos. Según el propio Garavito en declaraciones durante su juicio, fue atado a un árbol a los 6 años y golpeado con un machete. Golpeado durante horas, mientras lloraba sin que nadie lo ayudara. Pero el horror no terminaba ahí. A los 12 años, Luis fue víctima de los abusos sexuales sistemáticos de un conocido de su padre. Durante 2 años, ese hombre lo sometió a una rutina brutal. Violaciones, golpes, quemaduras. 2 años de pesadilla que nadie detuvo. Cuando finalmente la familia se mudó al municipio de Trujillo, creyendo escapar del horror, el pequeño Luis fue violado nuevamente, esta vez por otro conocido de su padre. El ciclo se repetía. Nadie lo protegía, nadie lo veía. Ahora bien, esto no es una justificación. Millones de personas sobreviven infancias terribles y nunca hacen daño a nadie. Pero es parte de entender cómo se construye una mente que luego haría lo que hizo. Los psicólogos forenses que evaluaron a Garavito encontraron un patrón claro. Plasmaría en sus propias víctimas exactamente el tipo de trauma que él sufrió. Antes de cumplir los 18 años, ya había intentado abusar de un niño y fue detenido por la policía. Pero por ser menor de edad, lo liberaron rápidamente. Su padre lo echó de casa y Luis Alfredo Garavito se lanzó a las calles, solo, sin rumbo, con una mente que ya estaba rota. Imagina ahora una vida sin raíces, sin trabajo fijo, sin familia. Garavito pasó los siguientes años moviéndose de ciudad en ciudad por toda Colombia. Tuvo empleos cortos en tiendas, mercados, como vendedor ambulante, pero nunca duraba mucho en ningún lugar. Tenía un carácter violento e inestable. Se emborrachaba con frecuencia y constantemente buscaba estar cerca de niños. Intentó tener relaciones con mujeres, pero según su propio testimonio, nunca lo logró. Descubrió que las mujeres podían ser un camino hacia los niños. Buscaba a madres solteras, las cortejaba, se hacía amigo de ellas y en la primera oportunidad intentaba abusar de sus hijos. Cuando lo descubrían, huía.
y misteriosamente ninguna lo denunció. Garavito desarrolló una habilidad inquietante para camuflarse. Aprendió a leer a las personas. Sabía cuándo ser manso, cuándo sonreír, cuándo generar confianza, y también aprendió a disfrazarse. A veces se ponía muletas para parecer discapacitado, otras veces vestía sotana de cura. Usaba nombres falsos, cambiaba su apariencia constantemente. En 1992, cuando tenía 35 años, algo cambió para siempre. Garavito cometió su primer asesinato. Fue en una zona cercana al pueblo de Trujillo, el mismo lugar donde había sido abusado de niño. Como si el círculo se cerrara de la forma más oscura posible. A partir de ese momento, ya no habría retorno. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitas conocer cómo operaba Garavito. Su método era calculado, metódico y aterrador en su precisión. Elegía a sus víctimas con cuidado, siempre niños varones de entre 8 y 14 años, preferentemente los más vulnerables. Limpiabotas, vendedores de lotería, niños que hacían mandados solos, chicos de familias humildes que pasaban horas en la calle sin supervisión adulta, los invisibles del sistema, aquellos cuya desaparición tardaba en reportarse. Primero los observaba durante días. Se paraba frente a las escuelas, en las plazas de mercado, en las terminales de bus. Estudiaba sus rutinas, aprendía sus nombres, descubría si tenían problemas en casa, si estaban solos, si necesitaban algo. Luego se acercaba, con una sonrisa, con una propuesta, trabajar en algo sencillo, llevar un paquete, ayudarlo con una tarea. A veces prometía dinero, a veces comida. Siempre encontraba la forma de ganarse la confianza, primero del niño y luego, cuando era necesario, también de la madre. Una vez que tenía al niño apartado, lejos de toda mirada, el monstruo aparecía. Los llevaba a zonas rurales, cañaduzales, descampados, laderas de montañas. Lugares donde nadie escucharía nada. Los datos forenses recuperados después de su captura pintaron un cuadro brutal. Antes de cometer los crímenes, Garavito bebía aguardiente o brandy. Luego sometía a sus víctimas, las ataba de pies y manos con cuerdas vegetales y procedía a torturarlas y violarlas. Los investigadores determinaron que les hacía cortes profundos mientras aún vivían y finalmente los degollaba o los hería en el pecho para que se desangraran. Lo más perturbador de todo, Garavito nunca enterraba a sus víctimas. Las abandonaba en la superficie del terreno. Como si quisiera que fueran encontradas. Como si disfrutara del caos que vendría después. Y después se movía. A otra ciudad. A otro departamento. A otro nombre. Imagina ser un investigador en Colombia en 1997. El país está en medio de una crisis profunda, conflicto armado, narcotráfico, miles de desaparecidos por múltiples causas. En ese contexto, ¿cómo detectas que hay un asesino serial moviéndose por todo el territorio? Esa fue exactamente la dificultad que enfrentaron las autoridades colombianas durante años. Los primeros cuerpos de niños empezaron a aparecer en distintos departamentos desde 1992, pero al principio nadie los conectó. En un país en guerra, los cadáveres de niños podían atribuirse a grupos armados, a limpieza social, a 1000 causas distintas. Nadie pensaba en un único asesino itinerante. Fue recién en 1997 cuando algo comenzó a cambiar. En Acederos, en las afueras de Pereira, encontraron los restos de 14 niños en una zona de campo. Todos con heridas de arma blanca. Todos con señales de haber sido torturados. Las hipótesis iniciales fueron múltiples: venganza, limpieza social, ritos satánicos. Pero los forenses encontraron algo que cambió todo: los patrones de los crímenes eran idénticos. Era el mismo agresor. En junio de 1998, en la zona de Armenia, aparecieron 3 niños. Desnudos. Maniatados. Gargantas cortadas. Y algo más, sus desapariciones habían sido reportadas en Génova, el mismo pueblo donde había nacido Garavito. Los investigadores del CTI y de la Fiscalía comenzaron a trabajar en red, conectando desapariciones y asesinatos de diferentes ciudades.
identificaron un modus operandi único. Construyeron un perfil, un hombre con cojera en el pie izquierdo, alcohólico, con quemaduras en el cuerpo, que viajaba constantemente y usaba disfraces. Infiltraron agentes en zonas pobres, rastrearon cada pista. Y entonces apareció una nota. Encontrada cerca de 3 cadáveres en Palmira, con una dirección escrita a mano. Era la casa de la novia de Garavito. Cuando llegaron allí, él no estaba. Pero encontraron algo que lo cambiaría todo, una bolsa con fotos de niños y un cuaderno. Un diario detallado donde Garavito había registrado cada uno de sus crímenes. Fechas. Ciudades. Iniciales de las víctimas. Marcas. Un registro meticuloso del horror que había sembrado por todo el país. Tenían su nombre. Ahora necesitaban encontrarlo. Para ese entonces, Garavito había cruzado incluso las fronteras de Colombia. Las autoridades de Ecuador solicitarían después su extradición por asesinatos cometidos en ese país también. También operó en Venezuela. La bestia no conocía límites geográficos. Pero el 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, la suerte de Garavito se acabó. Imagina esta escena, un niño gritando con todas sus fuerzas en medio de un descampado. Un habitante de calle que escucha esos gritos y corre hacia allá, lanzando piedras. Garavito, sorprendido, intenta defenderse con el mismo cuchillo con el que se disponía a asesinar al menor, que ya tenía atado de pies y manos. Pero no lo logra. Como un animal acorralado, huye hacia la maleza. La policía llegó rápido. El niño y su salvador describieron al agresor. Lo encontraron en la zona. Lo detuvieron. El hombre detenido dijo llamarse Bonifacio Morera Liscano, vendedor ambulante. Sin documentos. Sin antecedentes aparentes. Una identidad más de las tantas que había usado. Pero los investigadores no se dejaron engañar esta vez. Revisaron el perfil que habían construido durante meses, la cojera en el pie izquierdo, las quemaduras en el cuerpo, el alcoholismo. Todo coincidía. Enviaron su foto a todos los destacamentos policiales del país. Después de 8 horas de interrogatorio sin pausa, a cargo del detective César Arenas y la fiscal Lili Naranjo, Garavito cedió. Primero confesó el ataque del niño. Luego empezó a hablar. Y una vez que empezó, no pudo parar. Pidió una hoja de papel craft. Y ante los investigadores atónitos, comenzó a señalar años, ciudades y números. Este papel es de los niños que han muerto. Fueron 11 niños en el 93. Yo soy responsable de la muerte de 140 niños, dijo. Una cifra que con el tiempo crecería hasta 172 confirmados, y que según sus propias palabras podría ser de más de 200. Colombia había capturado a la bestia. El juicio de Luis Alfredo Garavito fue uno de los más impactantes en la historia judicial de Colombia. 138 fallos condenatorios. 32 casos pendientes de prueba. Una suma de condenas que alcanzó los 1.853 años de prisión por crímenes de asesinato, secuestro, tortura, violación y abusos sexuales. Pero había un problema. La legislación colombiana no contemplaba la cadena perpetua. Y existía un mecanismo que permitía reducir la pena máxima efectiva a 40 años para quienes colaboraran con la justicia. Garavito colaboró. Señaló lugares donde estaban enterradas o abandonadas las víctimas. Describió sus crímenes con una memoria perturbadora. Y así, el hombre condenado a 1.853 años terminó con una pena real de 40 años. Una cifra que generó indignación masiva en Colombia y en toda Latinoamérica. Durante el juicio, declaró Karina, hermana de una de las víctimas, que tenía 10 años cuando su hermano de 12 fue asesinado. Escuchó la confesión de Garavito describiendo con detalle cómo había cortejado a su hermano, cómo lo había engañado, cómo lo había matado. ¿Con qué mente lo hizo?, dijo. La tragedia se llevó también a su madre, que buscó al niño por cielo y tierra hasta caer en depresión. Garavito sabía perfectamente el día, el lugar, la hora de cada crimen. Recordaba las características de cada víctima. Sus apodos. Sus cicatrices. El tipo de trabajo que hacían.
Lo recordaba todo con una precisión que paralizaba a quienes lo escuchaban. Y en medio de todo eso, hizo declaraciones que helaron la sangre, dijo haber realizado pactos con el diablo y practicado rituales satánicos con sus víctimas. Declaraciones que nunca pudieron ser totalmente verificadas, pero que alimentaron el mito oscuro que rodeó su figura hasta el final. En prisión, Garavito fue una figura perturbadora en más de un sentido. Gozaba de privilegios que generaban polémica, podía usar el teléfono hasta 4 horas diarias, mientras los demás reclusos solo tenían 20 minutos. Se convirtió en una suerte de celebrity del crimen, recibiendo entrevistas periodísticas, apareciendo en documentales de Discovery Channel, siendo citado en libros y programas. A lo largo de los años, la sociedad colombiana vivió con el miedo latente de que Garavito pudiera obtener la libertad condicional al cumplir 3/5 de su condena. El debate fue intenso. Sus propias víctimas sobrevivientes y los familiares de los asesinados salieron a las calles a exigir que eso nunca ocurriera. No ocurrió. El 12 de octubre de 2023, Luis Alfredo Garavito murió en un hospital de Valledupar, a los 66 años, mientras cumplía su condena. Llevaba 24 años preso. La cifra exacta de sus víctimas, y la ubicación de muchos de los restos que nunca fueron encontrados, se fue con él. Hay familias en Colombia que todavía hoy no saben dónde están los huesos de sus hijos. Esa es quizás la herida más profunda que dejó la bestia, no solo el crimen en sí, sino la incertidumbre que nunca termina. El caso de Luis Alfredo Garavito nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Cómo pudo operar libremente durante casi una década sin ser detenido? ¿Por qué las primeras víctimas no activaron las alarmas más rápido? ¿Qué dice de una sociedad el hecho de que sus víctimas fueran principalmente los niños más vulnerables, los más invisibles? El psiquiatra forense que participó en su juicio lo dijo claramente: mientras no haya intercambio de información entre autoridades, mientras la investigación criminal no sea profunda y sistemática, mientras los más vulnerables sigan siendo los más expuestos, casos como el de Garavito podrían repetirse. La bestia murió. Pero la herida que dejó en Colombia no cierra tan fácil. Pausa final. Eso es todo por este episodio de Crónicas en Tinta Negra. Si este caso te impactó, si querés seguir explorando los casos más oscuros de nuestra historia, suscríbete al canal. Cada semana traemos una nueva historia, narrada con la seriedad y el respeto que estas tragedias merecen. Nos vemos en el próximo capítulo.